Bueno, y para hacer sentir también a los niños que son importantes para nosotras, es importante que nosotras nos involucremos en su vida, en lo que ellos son, en lo que ellos viven, que los conozcamos, que sepamos las situaciones por las que ellos pasan y que si ellos tienen algo que están viviendo, ellos puedan acercarse a nosotros. Entonces, ahorita vamos a estar hablando también un poco acerca de la relación del ministerio infantil con los padres, con la iglesia y con los niños directamente. Porque esto no puede trabajarse así como por separado. Ahí les voy a compartir un enlace de un artículo para que lo lean y habla acerca de esto, de cómo el ministerio infantil a veces se desliga mucho de lo que es la familia, de lo que es el niño, y no trabajamos en conjunto con los padres, no nos preocupamos a veces por involucrarlos a ellos. Vamos a leer esto que dice aquí, dice, el lugar ideal para que los niños puedan desarrollar su fe correctamente es el hogar. Y eso lo veíamos en la primera clase, que lo leímos en Deuteronomio 6, 4 al 9, donde nos decía que la responsabilidad principal de la enseñanza de Dios y bueno, en general de los valores y todo, era en el hogar, ¿verdad? Ahí es donde comienza todo, porque nosotros tenemos los niños desde que están en la barriga, ellos están aprendiendo. Y tenemos esa responsabilidad. Dicen que los primeros 5 años son fundamentales, porque ellos ahí aprenden muchas cosas acerca de ellos, del valor que ellos tienen y el trato que nosotros les damos en ese tiempo, las enseñanzas que les damos acerca de Dios, de la familia como tal, todo eso como que se queda ahí en los niños en los primeros 5 años de vida, ¿verdad? Entonces es una gran responsabilidad que tienen los padres y no podemos así como desligarnos, ¿verdad? De lo que es esa familia. Dice, la investigación científica continúa revelando que los padres siguen siendo las personas más influyentes en el desarrollo espiritual, social y conductual de los niños. Por eso no tiene sentido seguir trabajando separados. Debemos crear alianzas entre los padres y el ministerio infantil. Los padres siempre van a ser como el primer ejemplo para los niños. Y cuando ellos necesitan una referencia de algo, ellos se van a guiar por sus padres, por lo que ellos les han enseñado y por lo que ellos son, como ellos actúan. Y, y bueno, esto es increíble porque a veces uno hace cosas que no debería o hace cosas en contra de ellos. Por ejemplo, usted se molestó y de repente lo gritó y el niño se siente herido, se va, llora y mi mamá me gritó y esto, bueno, pero a los 5 minutos allá va a estar y le va a estar dando un abrazo y usted va a seguir siendo ese referente, esa persona importante para él y que él la sigue viendo a usted como su ejemplo, así usted le haya gritado. Y si usted se acostumbra a gritarle, eso es lo que él va a repetir. Entonces, por más que nosotros en la escuela dominical tratemos de ser una gran influencia, y sí lo somos, porque yo siento que en mí influyó mucho las clases que recibí cuando era niña en la escuela dominical. Y recuerdo muchas cosas, tengo muchos recuerdos bonitos de la escuela dominical, pero a pesar de eso, la más grande influencia la van a tener siempre los padres. Y de verdad que a veces no nos preocupamos porque ellos estén empapados de lo que los niños están aprendiendo. Y ahí debería haber una comunicación más cercana para que ellos puedan ver la importancia que tiene esa clase para sus niños, que no es una guardería, ¿verdad? Aquí dice el Salmo 78, 5 al 6, la palabra de Dios para todos, dice, decretó un pacto con Jacob.
Le dio su enseñanza al pueblo de Israel y les ordenó a nuestros antepasados que se le enseñaran a sus descendientes. Así la conocerían las futuras generaciones, los hijos que habrían de nacer, y ellos a su vez se la enseñarían a sus hijos. Aquí tenemos algunos consejos que podemos darle a los padres y sí, cosas que podemos enseñarle a los padres también, ¿verdad? Tal vez usted puede poner esto en un folleto y entregárselo a los padres directamente para que ellos vean que nos preocupamos, pues, porque esa relación esté más sólida. Y el primero dice, mantente informado de las actividades importantes del Ministerio Infantil y anota en tu calendario las fechas importantes. Y bueno, yo creo que a veces los padres no se acercan a nosotras como maestras a preguntarnos, ay hermana, ¿y van a hacer un plan vacacional este año? ¿O van a hacer, cuándo es la presentación de los niños? O sea, casi nunca pasa eso, de que los padres se acercan a nosotras a preguntarnos, pero ellos deberían estar informados de estas actividades que se hacen con los niños para que nos den su apoyo. Y también puede ser como iniciativa de nosotras pasarles a los padres un calendario en el que marque las fechas en las que ellos van a tener algunas actividades especiales. Y de esa forma vamos a poder contar con más apoyo de los niños y porque ellos van si sus padres los llevan. Segundo, dice, demuestra entusiasmo por ir a la iglesia y enséñales a llegar puntuales. Como decíamos, los padres son el primer ejemplo que los niños van a tener. Y si los padres son los primeros que no llegan puntuales y que se emocionan por ir a la iglesia, ellos tampoco lo van a hacer. A veces me llama la atención porque algunas hermanas dicen, ay no, que yo no iba a ir porque me sentía mal, pero la niña se levantó y me dijo, ay abuelita, o ay tía, o ay mamá, vamos a la iglesia que yo quiero ir a la escuela dominical. Y eso me llega mucho al corazón porque uno dice, bueno, algo estamos haciendo bien, que los niños se motivan por ir a la iglesia y son más bien los que entusiasman a veces a los adultos. Entonces, bueno, debería ser al revés, pero a veces son los niños los que hacen esa tarea. Tercero, dice, haz un esfuerzo en conectarte con otras familias de tu iglesia fuera del ámbito de ella. Y bueno, aquí yo siento que en mi caso fue así al 100%, porque nosotros llegamos a la iglesia cuando yo estaba pequeña y mi papá hizo muy buena amistad con otros hermanos y desde el momento en que llegamos a la iglesia, las dos familias se unieron tanto que nosotros íbamos para todas partes juntos. A veces nosotros nos quedábamos en casa de ellos o ellos en casa de nosotros. Y bueno, la amistad fue muy bonita. Mi hermano era el mejor amigo es el mejor amigo del hijo de los hermanos. Entonces, bueno, ahí nosotros fuimos creciendo juntos. Fue algo que nos ayudó a nosotros a sentir que teníamos una familia en Cristo más fuerte que el lazo que uno normalmente ve. Y eso es bonito verlo en la iglesia. Cuando uno hace esa amistad profunda con otros hermanos de la iglesia y los niños van creciendo juntos como amigos y tienen ese apoyo dentro de la iglesia. Porque cuando por lo menos nosotros pertenecíamos a una religión que es muy fuerte allá donde yo vivía y para nosotros cambiarnos fue algo que chocó mucho en mi hermano y en mí, nos costó mucho y sentimos el rechazo de nuestra familia, el rechazo de nuestros amigos y no fue para nada fácil. Y cuando nosotros llegábamos con estos hermanos que pasábamos mucho tiempo, era como que sentíamos que nos entendían, que era nuestra familia. Y por un tiempo, y bueno, hasta ahora, a veces hemos sentido más apoyo de ellos
que de nuestra propia familia, que en cierto tiempo nos dejaron de hablar y todo porque habíamos cambiado de vida. Entonces, yo creo que esto es una buena ayuda para los niños o para sus hijos si ustedes se unen en esa comunión más íntima con otros hermanos, se conectan más como familia, porque van a tener apoyo en muchas áreas del cristianismo. Bueno, y aquí tenemos un cuarto consejo que le podemos dar a los padres, que es, conéctate con el maestro de tu niño. ¿Le has preguntado su nombre? ¿Has orado en tu lugar por él o ella? ¿Le has dado las gracias por su amor y esfuerzo? Y bueno, es bueno hacer conciencia de estas cosas, ¿verdad? Que a veces con las maestras seculares nosotros llegamos, nos presentamos, las conocemos, ¿verdad? Pero con la persona que le está dando clases de Dios a nuestros hijos, a veces no sabemos quién es, no sabemos nada y deberíamos acercarnos más a ella. Entonces, bueno, hacer este llamado, darle este consejo a los padres es bueno, de que la relación entre los padres y el maestro también sea un poco más estrecha, puedan conocerse. Y bueno, a mí sí me ha pasado que han llegado algunos padres y me han dado las gracias y me cuentan algo que el niño dijo y eso para nosotras pues es muy gratificante cuando escuchamos algo así, cuando nos dan las gracias. Y no lo hacemos por eso, no es para que nos den las gracias, pero se siente bonito cuando alguien reconoce el esfuerzo que nosotras estamos haciendo por enseñarles de Dios a los niños. Bueno, aquí tenemos el punto 5 que dice, después del servicio de la iglesia, aprovecha la oportunidad de conversar con tu hijo sobre lo que está aprendiendo en la iglesia. Y bueno, esa es algo que nosotros deberíamos hacer, todos los padres deberíamos hacerlo, ver si prestó atención, si hizo la actividad o preguntarle, ay, ¿esta actividad de qué es? Y ahí nosotros vamos a ver si sí prestó atención, si aprendió algo, si le gustó la clase. Y también podemos aprovechar esto para repasar en la semana, si queremos volver a repasar esa historia y volvérsela a reforzar. Esa es la oportunidad. Pero si no le preguntamos acerca de la clase, no vamos a perder eso y esa emoción con la que ellos a veces cuentan todo lo que aprendieron en la clase. Y el último dice, comparte con el maestro los desafíos que estás teniendo con tu hijo para que puedan apoyar a tu hijo en forma sensible y afectuosa. Y esta parte es muy importante porque a veces los niños llegan con molestos, vamos a poner, llegan molestos y nosotras no sabemos por qué. No sabemos que tal vez en su casa está pasando por algo. En la escuela tal vez le está yendo mal y no sabemos, no tenemos esa información. O lo que hablamos anteriormente sobre el TDAH, sobre el autismo, sobre la dislexia, que son cosas que nosotros no las vemos a simple vista, pero que si el padre no se acerca a nosotros y nos dice, hermana, mire, mi hijo tiene esto, esto y esto, va a ser muy difícil también trabajar de esa forma. Entonces es recomendable que los padres se acerquen a nosotros y nos cuenten todas esas situaciones por las que están pasando, no para que nosotros los juzguemos, mucho menos pongamos como ejemplo lo que nos cuenten o lo digamos ahí al frente de los demás niños, sino para que nosotras podamos tratarlos, como dice aquí, de forma sensible y afectuosa. Sensible porque ellos están pasando a veces por cosas que ni ellos saben explicar o que son problemas de los adultos, pero que siempre salen afectados los niños. Entonces, tener esa comunicación y esa relación con los padres nos va a ayudar bastante. Y aquí tenemos algunas técnicas o cosas que podemos hacer para que esa relación pueda crecer un poco más.
Bueno, aquí tenemos la primera, dice, crea lecciones pequeñas para terminar en casa. Bueno, no es común que en la iglesia nosotros demos tarea porque decimos a veces, bueno, es suficiente con toda la tarea que les dejan en la escuela y es mucho. Pero tenemos que ser conscientes de que a veces en la casa no se le da tanta importancia a que el niño tenga un tiempo con Dios en la semana, ¿verdad? Entonces a veces los padres pueden verlo como una carga. Ay, no, me le mandaron tarea al niño, pero no tenemos que hacerlo ver de esa forma, sino que va a ser una forma de que el niño y el padre se conecten y puedan hacer esta lección. Bueno, por aquí puse motivarlos a tener un devocional en casa. Si nosotros les enseñamos como familia a que tengan devocionales con los niños, ese puede ser un momento ideal para hacer estas lecciones que le hemos mandado para la casa. Porque a veces tal vez los padres dicen, ajá, pero ¿qué les voy a enseñar? ¿O qué vamos a hacer? Si me pongo a orar, entonces se va a aburrir. Si me pongo a... Entonces ahí cuando vamos a hacer un devocional con los niños, eso también podemos enseñárselo a los papás, porque un devocional con niños es muy diferente a un devocional con padres, con puros adultos, perdón. En mi caso, cuando yo llegué a la iglesia, nosotros teníamos devocional en mi casa, bueno, hasta que me casé. Desde que llegamos a la iglesia hasta que me casé, siempre tuvimos devocional en la noche. Pero había un detalle, y era que lo hacíamos muy tarde y estábamos muy cansados. Nosotros vivíamos muy lejos de la iglesia y cuando ya regresábamos a la casa era muy tarde. Entonces mi papá quería que siempre lo hiciéramos para que no perdiéramos eso como familia y nos gustaba hacerlo. Pero a veces el cansancio era tanto que nos quedábamos dormidos, mi hermano y yo, a veces hasta mi papá. Entonces, tenemos que pensar que el devocional con los niños no tiene que hacerse de la misma forma como lo hacemos los adultos. Un devocional con los niños puede ser algo parecido a una clase dominical. Podemos hacer hasta una manualidad, podemos cantar. Por lo menos en mi caso, a mis niños les encanta que nos pongamos a cantar y a leerles. Eso es lo que a ellos les gusta. Y tal vez si les decimos vamos a hacer manualidades, bueno, sí, tal vez. Pero cuando es devocional, a ellos les gusta cantar y leer muchas historias. Entonces, tenemos que conocer cuál es la forma en la que podemos hacer el devocional con nuestros niños que a ellos les guste y aprovechar tal vez de repasar en ese momento la clase que han tenido, que ellos nos cuenten cosas también, que nos den ejemplos de cosas que les pasan a diario en la escuela y que a veces en nuestra vida secular no le prestamos mucha atención a esas cosas y no nos damos el tiempo de escucharlos. Entonces, enseñándole a los padres a que hagan un devocional en su casa, creo que es una buena forma de que ellos se conecten más con lo que nosotras hacemos en la escuela dominical. Bueno, aquí hay otra idea que dice, planea un día de clase para niños y padres. Bueno, yo particularmente nunca lo he hecho, pero me parece bonito que un día, no sé, cada cierto tiempo, se puedan invitar a los padres y que ellos estén ahí al momento de la clase y que la clase sea adaptada a ese momento, pues. Eh, no sé cómo se podría hacer porque, bueno, tal vez ellos se perderían su clase de adultos, pero se podría planificar ya con la iglesia para que esto se dé, porque es una idea muy bonita en la que ellos pueden hacer una manualidad juntos, una actividad especial y bueno, creo que es una oportunidad para también hacer crecer esa relación de padre e hijo. También se pueden hacer paseos familiares para celebrar una fecha especial con toda la escuela dominical, pero que asistan todos los padres.
escuela bíblica vacacional para padres y niños, y campañas para niños donde todos las planifiquen. Estas son actividades que no, por lo menos estas tres, son actividades que necesitan de la aprobación de los padres, que necesitan de que tengamos ese apoyo de ellos para que se puedan dar bien, porque ahí se necesitan recursos, se necesita del permiso, se necesita hacer muchas actividades y tener control de todos los niños. Entonces, si por lo menos estas tres actividades las planificamos en conjunto con los padres, yo sé que van a salir muchísimo mejor que si las planificamos nosotras solas. Entonces, bueno, espero que estas técnicas nos ayuden a involucrar un poco más a los padres en el ministerio infantil y a ver que es muy importante que trabajemos en conjunto. Ahora también tenemos aquí la relación de la iglesia con el ministerio infantil. En la primera clase, cuando dijimos que no era la escuela dominical, dijimos que no era una mini iglesia aparte, ¿verdad? Y yo creo que a veces lo consideramos como un ministerio muy desligado de la iglesia. Y creo que eso nos puede afectar a nosotros, ¿verdad? Porque por eso mismo es que los padres tampoco se involucran, y otros ministerios no trabajan en conjunto con el ministerio infantil. Entonces, la verdad es que es importante que nosotros no los desliguemos, como que son dos cosas aparte. Tenemos el mismo propósito, que es aprender de Dios y enseñarle a los niños acerca de Dios. Y ellos no son menos que los adultos. Y a veces ese es el problema, que vemos a los niños como que son menos, o como que si los niños están, entonces van a ser un obstáculo para la actividad, o no se va a poder hacer de la misma forma. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a quitar todas esas como etiquetas que se le han puesto a los niños. Los niños no son fastidiosos, los niños no son una carga, ellos ellos son niños, son libres, hacen bulla obviamente, pero eso no puede ser un motivo para que nosotros los excluyamos de todas las actividades. Aquí tengo algunas actividades que se pueden hacer para ayudar con esa integración. Bueno, aquí dice: la integración del ministerio infantil con el resto de la iglesia fortalece el sentido de comunidad y permite que los niños se sientan parte activa del cuerpo de Cristo. A veces queremos que ya cuando los niños crecen, que ellos se involucren, ¿verdad? Queremos que ellos empiecen a servir, que ellos empiecen a hacer actividades en la iglesia, pero ¿cuál es el problema? Que no nos hemos preocupado por hacer que ellos se sientan parte de la iglesia, de todo el cuerpo, ¿verdad? Sino que ellos siempre están allá, aparte. Y entonces, después, cuando sí queremos que ellos se unan, que ellos ya se incluyan en un ministerio, va a ser como más difícil. Entonces, bueno, ¿qué actividades podemos hacer? Podemos hacer presentaciones de los niños al terminar el culto. ¿Y qué pueden hacer aquí? Bueno, una canción, una dramatización, una dinámica, algo que puedan hacer los niños para tener como esa interacción más cercana con los adultos. Segundo, hacer la actividad de la clase del día para regalársela a los adultos. Y esta es una forma de aprovechar de que a veces hacemos muchas manualidades y hacemos muchas cosas con los niños, y eso ellos se lo llevan a su casa y termina en la basura. Entonces, sería bonito como que la actividad de cierto día, bueno, vamos a hacer esta actividad hoy porque se la van a regalar a las damas. Y no sé, después vamos a hacer una actividad para que se la den a los ancianos. Entonces, de esta forma, pues, aprovechamos de que el material tenga otra utilidad, la manualidad que ellos van a estar haciendo,
y a la vez que ellos se puedan acercar a los adultos. A veces los niños llegan a la iglesia y los hermanos saludan a los adultos y a los niños no los saludan, pero ellos son parte también. Entonces, ahí está esa parte, pues, de romper como esa barrera y que los niños no le tengan miedo a los adultos. Y los adultos no rechazan a los niños porque son escandalosos. Ajá. También se puede hacer un paseo congregacional donde se hagan actividades en las que puedan participar todas las edades. Y aquí nuevamente hago énfasis en que a veces, un ejemplo, se hace el paseo, pero no se hacen actividades en las que se involucren a todos, sino que cada quien está como con su grupo, está con su actividad. Y si queremos que los niños se sientan parte de esa actividad, tenemos que hacer actividades que los involucren a todos. Tener un adulto como invitado especial cada cierto tiempo para que haga un relato de la historia o para dar un testimonio personal. Y bueno, esto puede ser una actividad que no tiene que ser tan seguida, pero sí podemos escoger un hermano o una hermana que veamos que tiene experiencia en un área de algo que vamos a hablar en esa clase. Entonces, bueno, vamos a hablar algo en lo que incluya, no sé, que vamos a hablar algo de deporte. Y entonces invitamos a un hermano que tal vez era atleta o juega algún deporte o algo, lo invitamos y puede contarnos una historia o puede dar la clase y es apoyo que vamos a tener también. Y por último dice aquí, involucrarlos en las actividades en general, reuniones de damas, jóvenes, varones, limpieza, visitación, evangelismo. Y esto lo digo porque, bueno, yo crecí en una iglesia donde fue así. Como mi papá se involucró tanto, desde que comenzamos, nosotros asistíamos a todo. Yo creo que estábamos toda la semana en una actividad diferente. Entonces eso fue como, para nosotros, era lo normal. Cuando no había actividad nosotros nos sentíamos raros y éramos niños. Entonces nosotros íbamos a evangelismo, con el grupo de evangelismo. Si iban a visitar a alguien, ahí estábamos nosotros. Y así en todo. Cuando pasamos a los jóvenes, cuando se hacía una actividad, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Padre, si en su congregación lo celebran, entonces en esas actividades involucraban a los jóvenes y los jóvenes hacíamos presentaciones, los jóvenes ayudábamos a preparar la comida, ayudábamos a repartir, si había que repartir un postre lo hacíamos, después los que limpiábamos todo éramos los jóvenes. Entonces, bueno, yo creo que eso nos ayudó a nosotros a sentirnos siempre parte de la iglesia. Y a veces, por lo menos yo desde que tuve a mis hijos, yo a veces me he sentido como que, ay, no quiero ir a tal reunión porque yo sé que ellos van a hacer bulla. Mis hijos tienen 2 y 5 años, son pequeños todavía y ellos juegan y hablan y hacen bulla y por más que yo les lleve actividades para hacer, siempre van a hacer ruido. ¿Y qué ha pasado? Que a veces yo me he sentido como juzgada por comentarios o por miradas así como acusadoras, como que ¿por qué trae los niños? No sé, está interrumpiendo o manténgalos en silencio. Entonces, ese tipo de cosas hace que las hermanas no quieran participar a veces en las actividades y no debería ser. Tenemos que apoyar, ¿verdad? Y si ahí van a estar las hermanas con sus niños, pues que estén. Porque la idea es que todos se involucren en la iglesia y no que nos sintamos como que, no, pues no voy a ir. Y la verdad yo lo admito, que yo tuve un tiempo en el que yo no iba a las reuniones entre semana, no iba a las reuniones así extra, solamente el domingo, porque tenían la clase de los niños.
pero para mí fue muy difícil porque siempre estuve muy involucrada y el sentir que no podía participar en las actividades con mis niños me hizo desanimarme. Entonces tenemos que más bien dar el apoyo a las hermanas que tienen niños para que ellas quieran participar, que si ellas quieren ir a evangelismo, que si quieren ir a visitar, que si quieren hacer limpieza, que si quieren estar en reuniones de damas, que puedan ir, así tengan niños, niños pequeños. Entonces la iglesia debería ser como ese espacio donde todos podemos ir, donde todos nos podemos reunir y no nos vamos a sentir juzgados o señalados porque los niños hacen bulla, porque eso es algo normal. Claro, eso sí, tampoco es que voy a llegar allá y hagan lo que quieran, ¿verdad? Hay que enseñarles en la casa, hay que enseñarles el respeto, a permanecer tranquilos, pero que en la iglesia se sienta que ellos pueden llegar también y participar, que ellos son parte de todas las actividades de la iglesia.